Bueno, el tema de hoy es los mandamientos de Dios y la permanencia en Cristo. Bueno, la obediencia a los mandamientos de Dios y el permanecer en Cristo van de la mano. No podemos tener una sin la otra. Jesús dice que si guardamos sus mandamientos permaneceremos en su amor, de la misma manera que Él guardó los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor. De hecho, fue Jesús quien, antes de su encarnación, le dio los 10 mandamientos a Moisés y se identificó como el yo soy, el gran yo soy. Naturalmente que si nosotros guardamos los mandamientos, nuestra vida, nuestra forma de, nuestras actitudes, todo tiene que ser transformado y mostrar que de verdad esos mandamientos que Dios ha dado hacen en nosotros esa obra de informarnos, de formarnos para poder ser más útiles para Él. Y en las cartas de Pablo encontramos muchas instrucciones en relación a nuestras actitudes y las conductas que el Señor quiere que nosotros exhibamos. Pablo da instrucciones explícitas en cuanto al comportamiento. ¿Por qué dedica tanto espacio la Biblia en informarnos sobre la conducta que Dios quiere que nosotros sigamos? Y aquí Pablo, en Efesios 4, voy a leerlo de la nueva versión internacional. Ustedes pueden seguirlo allí en el libro, y dice, de Efesios 4, del 22 al 32. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien el Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia, críticas y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Toda esta cantidad de versículos realmente nos hablan de nuestro estilo de vida y cómo debemos ser. Incluye hasta la conversación que debemos tener, la forma de conversar, la forma de expresar nuestros pensamientos. Y dice que nuestras palabras deben contribuir a la edificación y que sean una bendición para quienes los escuchan. O sea, una de las cosas que los discípulos eran reconocidos era por su forma de hablar, porque dice que a raíz de eso conocían que habían estado con Jesús. O sea, cambia todo en nuestra vida cuanto más conocemos a Jesús, cuanto más estamos con Él. Además, los 10 mandamientos están conectados inseparablemente con el amor.
Jesús dejó esto bien claro cuando enseñó. Se le acerca uno y le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le dice que debe guardar los mandamientos. Le pregunta cuáles. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete de la ley le preguntó para tentarle y le dijo cuál es el gran mandamiento de la ley, cuál es el más importante. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En Mateo 22 figura esto. Naturalmente que este resumen que Jesús hace es simplemente el dividir en dos, así como las dos tablas de la ley, los mandamientos. El que corresponde a nosotros, digamos, a los 6 que corresponden para nosotros y los 4 que son para Dios. Y Pablo dice que los 10 mandamientos se refieren a una misma experiencia en nuestra vida. Dice que no le tenemos que deber a nadie nada. Debemos amarnos, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Los primeros 4 mandamientos revelan la manera en que nosotros amamos a Dios. Y los últimos 6 nos dicen cómo debemos amarnos unos a los otros. Cuando Jesús mora en nosotros, cuando nosotros comprendemos esto, hace que nuestra relación entre nosotros tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia entre guardar la ley, guardar los mandamientos o no. Y si guardamos los 10 mandamientos y el amor y conocemos íntimamente a Jesús, entonces realmente se producirá ese cambio en nosotros. En 1 Juan 2 dice, ¿cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Juan asocia claramente el conocer íntimamente a Jesús, a los 10 mandamientos, al amor y el permanecer en Él. Dice que si hemos de permanecer en Cristo, andaremos o viviremos como Él vivió. ¿Por qué? Porque Jesús vivirá su vida en nosotros y nuestra vida será una vida de obediencia a Dios y a los mandamientos de Dios. Y solo con el poder del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a esto, porque como decía Pablo ahí en esos textos, nosotros tenemos tanta cosa, tanta carga y tanta que realmente solo el Espíritu Santo puede hacer ese cambio para que entonces guardar los mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo pueda ser una realidad para nosotros. Nada más. Queridos hermanos y hermanas, apreciada visita, amigo y amiga, como hemos visto y como bien ha recalcado y ha apuntado a nuestra hermana María Jesús, si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, obedecemos los mandamientos de Dios. Hay muchas voces
por el mundo donde dice que ya no debemos guardar los mandamientos de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, y el mismo Jesús nos dice que si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para poder ser fiel a los mandamientos de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice que Dios tiene un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. El texto que ha leído antes María Jesús en 2 Corintios 3:3, donde dice Pablo que es manifiesto que sois cartas de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las páginas palpitantes del corazón, dice mi versión, ¿no? Está claro, más adelante dirá Pablo, ¿no? Dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La ley, si no es introducida por el Espíritu de Dios en el corazón, nos puede convertir en legalistas, ¿no? Nos puede convertir en personas rígidas que se olvidan también de la misericordia. Jesús habla de ello a los fariseos, ¿no? Que eran intérpretes y conocían muy bien la ley. Entonces, qué importante es que los mandamientos de Dios sean incorporados en el corazón a través del Espíritu Santo. Porque si no es imposible decir lo que dice el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo puede agradarnos a veces el pedir a lo mejor perdón a alguien que nos ha hecho mucho daño? Bueno, el salmista dice que el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. El otorgar el perdón, el no tener rencor, el que no haya odio hacia alguien que me ha hecho, pues, me ha causado mucho dolor, ¿no? No se puede hacer a no ser que la ley de Cristo esté en nuestro corazón, ¿no? A través del Santo Espíritu, ¿no? Y creo que es un tema muy interesante, ¿no? El que sea grabado en el corazón, no en tablas de piedra, sino que sea una vivencia personal, una vivencia espiritual con el Señor, que de alguna forma eso se manifieste, ¿no? Como cartas escritas, ¿no? Como dice Pablo, sois cartas abiertas, que hablan del amor de Jesús y hablan de la ley de Dios, pero de una forma vivida, ¿no? De una forma viva. Es muy interesante el tema. Gracias, María Jesús.